Hoy vamos a conocer a un animal mágico y que seguro que es el favorito de muchos de vosotros o vosotras. Desde luego es mi animal favorito, el lobo ibérico. Y lo vamos a hacer de la mano del Centro del Lobo Ibérico, Félix Rodríguez de la Fuente. Gez van en ruta. El Centro del Lobo Ibérico, Félix Rodríguez de la Fuente, es un lugar dedicado a entender, proteger y educar sobre el lobo ibérico. Está situado en Zamora, concretamente en la localidad de Robledo de Sanabria. Bueno, yo soy Esther, bienvenido al Centro del Lobo. El centro es un centro destinado a hacer educación ambiental, con la figura del lobo como temática principal y un poco pues toda la, vamos a decir, polémica que hay a su alrededor o la problemática de conservación, de coexistencia con la especie. Además sirve como recurso turístico también a la zona de la Sierra de la Culebra, el área natural protegida Sierra de la Culebra, las comarcas aledañas de Sanabria, la Carballeda, Aliste, ¿vale? La Culebra sería toda esta parte que veis aquí en color verde clarito, y es una zona pues paradigmática para la conservación del lobo ibérico. El lobo hace varias décadas pues corrió muy malos tiempos, se quedaron en una población bajo mínimos, y la Culebra y toda esta zona del noroeste de la provincia de Zamora, parte de Orense, un poquito el norte de Portugal, León, fue como un último reducto, vamos a decir, para los lobos. Aquí además es una zona en la que predomina la actividad ligada al territorio, la actividad económica del sector primario, la ganadería en extensivo fundamentalmente, todo lo que está ligado al sector forestal. Entonces, pues la poquita población que hay en estas zonas rurales tiene que tomar medidas preventivas para proteger a sus animales domésticos, ovejas, ganado vacuno, frente a la depredación por animales como es el lobo. Entonces, aquí, paradójicamente, aunque no parezca lo esperable, habiendo una población de lobos bien conservada, también hay al lado ganadería en extensivo. Entonces, por eso se ideó en un principio el hacer un centro del lobo específicamente en esta zona. El centro se abrió al público en el año 2015. En el 40 aniversario de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, se puso su nombre al centro, en honor a su figura como naturalista y comunicador español, fundamental para la protección de la naturaleza en España y defensor del lobo. No solo convenció, digamos, al pueblo en general, sino que Félix tuvo esa mano también y esa capacidad de llegar a los legisladores de la época, que al final son los que pueden hacer las cosas, y es a los que hay que convencer o pedir las cosas en un sentido o en el otro. Entonces, en su momento, estos altos cargos políticos pues optaron por promulgar la ley de caza de esos años 70, en que se cambió la concepción y en lugar de fomentar la caza del lobo y que se te premiara por hacerlo, pues se empezó a hablar un poco de la caza mayor como se hace a día de hoy, que el lobo fuera considerado una especie de caza mayor, una especie cinegética en el mundo de la caza mayor, y tú eres el que tienes que pagar ese permiso para abatir un ejemplar de lobo. Hay quien ve esto pues como un factor clave para salvar al lobo de la extinción. No fue lo único, pero desde luego influyó decisivamente porque cambió totalmente la concepción de cómo cazar a los lobos. Bueno, pues esto es parte de esa impronta, ¿no?, cultural que deja el lobo en cantidad de aspectos de la vida de las sociedades humanas. Esta es una capa que se llama capa parda o capa listana, parda por el color, ¿verdad? Está fabricada con lana de oveja castellana negra, es una raza autóctona. No sé si para ir en moto pues te vendría bien, porque esto desde luego para algunas protege. zonas a lo mejor me abriga bien. En algunas zonas sí, para eso era, ¿no?, para abrigar, porque al final esto es una capa de pastor. Bueno, pues esta sala es un poco la que más suele gustar a la gente porque está llenísima de trastos, ¿no?, de cosas. Sí. Objetos que tratan de reflejar un poquito pues qué conocemos, qué sabemos sobre la vida de los lobos y cómo se puede saber, porque los lobos son animales que de forma innata tienen muchísimo miedo al ser humano,
por la cuenta que les ha traído, ¿no? A lo largo de la historia de coexistencia sobre la faz de la Tierra, pues el ser humano se ha dedicado a perseguir a los lobos. Entonces, ¿quiénes sobreviven? Digamos, pues eso, a nivel de evolución, los que mejor se adaptan, como en otras características naturales. Entonces, el que mejor se esconde de las personas, el que menos aúlla para menos delatarse, podemos decir. Por un lado tendríamos las muestras biológicas. Aquí además, a nivel educativo, pues nos sirven para contar cositas. Esto es un pelaje completo de lobo, de un animal que en este caso este ejemplar fue atropellado. Entonces ya podemos empezar a contar causas de mortalidad de los lobos. Este pelaje es un pelaje completo. Tienen 2 capas de pelo los lobos, una es la borra, ¿de acuerdo? Que es este pelo como más finito que llevan pegado a la piel, y la otra palabra, con 2 R's también, es la jarra. Tienen en estas zonas 2 mudas al año. En la época de primavera, a principios del verano, empieza a soltarse eso como a mechones, y la jarra la van a mantener todo el año, aunque también la renuevan, y es un pelo pues como más finito, más cortito. Otras muestras biológicas que se pueden estudiar son los huesos o los excrementos, que nos sirven para saber, por ejemplo, si en la zona hay presencia de lobos. Y por supuesto nos informan de la alimentación del lobo, que es algo súper importante porque al final toda esa polémica, digamos, que gira alrededor del lobo es si se comen el ganado o no se lo comen. Entonces, en un estudio que intenta encontrar muestras de excrementos de lobo, se puede ver el contenido de lo que comen. Cuanta más proporción, digamos, se encuentre de pelo de jabalí, por ejemplo, como este de aquí, vamos a decir, lobito, estás haciendo bien las cosas, ¿no? Si encontramos lana de oveja y lana de oveja, pues a lo mejor sí hay un problema, vamos a decir, está predando sobre ganado doméstico. Entonces eso nos da esas pistas y esa información súper importante. En esta sala también hay elementos para el rastreo del lobo, desde prismáticos a cámaras de fototrampeo. Después de recibir información y contexto sobre el lobo, gracias a Esther, nos dirigimos a verlo en vivo y en directo. Aquí las relaciones con los animales las basamos en relaciones de confianza. Son animales que les hemos ido socializando prácticamente desde los primeros días de vida. Esto nos permite que puedan estar a escasos metros del mirador sin que tengan ellos ninguna sensación de estrés o de nerviosismo, cosa que un lobo salvaje pues nunca se iría a comportar de este modo. Y ahora a lo largo del día pues les vamos dando también su ración de comida, que es aproximadamente entre 1 kilo y 1,5 kg por ejemplar. Le solemos dar una mezcla de carne de pollo, de conejo, de ternera. Algo que también a veces os llama la atención es el pelaje de estos animales. Ahora todavía están con el pelaje de invierno, impresionan más. En cambio luego en verano, cuando llega el calor, van perdiendo este pelo. Sí tenía especial interés en que viniese esta loba para que vierais también un poco la diferencia de manejo, de comportamiento de Dakota respecto a las otras lobas, ¿vale? Dakota ahora probablemente se acercará, veréis que le puedo dar algún trocillo de comer de la mano, si es que tiene algo de apetito, mientras que las otras lobas veis que mantenían siempre una cierta distancia de seguridad. Esta diferencia de manejo, de comportamiento, pues bueno, es debido a que esta loba, a que Dakota fue criada por nosotros, por sus cuidadores, a biberón pues prácticamente desde que nació, ¿vale? Entonces para Dakota es como si verdaderamente fuéramos un miembro más de su manada, mientras que a las otras lobas las crió la propia madre. Hicimos una crianza mixta desde los pocos días que nacieron, pero digamos que ellas sí distinguen más entre los lobos de su manada, los de 4 patas, que los lobos cuidadores de 2. Los lobos en estado salvaje suelen vivir 6, 7, como mucho 8 años. Es decir, Dakota, que cumpliría 14 años esta primavera, pues en estado salvaje ya no estaría con nosotros. Aquí en cambio pues podéis ver cómo incluso sigue siendo la alfa de la manada, y fijaros cómo elige los trocitos de comida. Daros cuenta también como para ser lobos yo creo que piden la comida con bastante educación. Yo puedo alimentar a esta loba estando pendiente de vosotros, en ningún momento me va a dar un bocado a mí, a la mano o a la bolsa de carne. Es un poco el manejo al que también les hemos habituado pues prácticamente desde que nacieron.
y fijaros cómo las otras mantienen esa distancia. Fijaros también el tema de la jerarquía, como Dakota, al ser la alfa, al ser la líder de la manada, suele llevar la cola más en alto para demostrar esa dominancia, mientras que las otras lobas las llevan más entre las patas, un poco en señal de sumisión. En este otro recinto tenemos a una pareja de lobos, en este caso es un macho y una hembra, están bastante bien diferenciados, porque además, pues bueno, el macho cumpliría 14 años esta primavera, nos lo cedieron de un centro que está en Riópar, de Albacete, un centro que se llama La Dehesa, en el año 2012, y luego Luna, pues bueno, es precisamente de las lobas más jóvenes que tenemos en el centro, porque nació aquí el 14 de mayo del 2020. Jara tuvo 3 cachorros ese día, tuvo 2 hembras, Luna y Niebla, y un macho que llamamos Félix, ¿vale? Es verdad que la actitud de Jara durante el parto nos sorprendió mucho a los propios cuidadores, porque nos permitió estar a su lado mientras se producía el mismo. Estábamos preparados por si hubiéramos tenido que intervenir, que afortunadamente no fue necesario. Y también nos sorprendió mucho que durante los primeros días de vida de sus crías nos permitía entrar a su lobera, tocar, acariciar, incluso coger a sus cachorros. Esto es algo, bueno, totalmente increíble, que hay otras lobas que han parido en este centro que no es que no nos dejasen entrar en su lobera, es que en cuanto nos veían por ahí nos enseñaban los dientes y ni se nos ocurría, ¿vale? Pero entonces lo que hicimos con los cachorros de Jara fue una crianza mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento los separamos de la madre, pero sí los propios cuidadores, cuando abrieron los ojos sus cachorros, con 11, 12, 13 días, les empezamos a dar también algún biberón para complementar el alimento que Jara les seguía dando, ¿vale? Ya cuando cumplieron el mes de vida les empezamos a dar carne picada, y ya cuando cumplieron los 2 meses, pues bueno, les juntamos. Por aquí viene Luna, es la hembra de la que os estaba hablando. Fijaros cómo elige los trocitos de comida. Y lo que os decía, cuando cumplieron los 2 meses de vida, Félix, Luna y Niebla les juntamos en este recinto también con sus padres, con Sauron y con Jara. Y eran, bueno, la manada estrella, la familia feliz del centro. Pero ¿qué sucedió con estos lobos? Pues bueno, se produjo una pelea importante, concretamente entre Luna, esa loba que estaba por ahí, y la madre, y Jara. De la pelea resultó claramente vencedora la hija, ¿vale? Por un tema de jerarquías. Al final quería ocupar su lugar de hembra alfa dentro de la manada. Y una vez destronaron a la madre, se produjo otra pelea entre las dos hermanas. Y Luna, que había vencido a Jara, pues perdió con su hermana, con Niebla. Y ya para seguir un poco con la historia, entre el niño Félix y el papá Sauron también se empezaban a decir de todo menos bonito. Así que, ¿qué hicimos los propios cuidadores? Tuvimos que separar a estos animales. Lo que eran los 5 lobitos, la familia feliz del centro, quedó como una familia, pues bueno, un pelín desestructurada. Les hemos tenido que ir buscando nuevas parejas. Os cuento esto porque el tema del macho, de la hembra alfa, puede ser diferente en función del carácter de estos animales. Porque, por ejemplo, en la manada anterior hemos visto una manada de 4 lobas, ¿vale? Y ahí la hembra alfa sigue siendo la más mayor, Dakota. Mientras que aquí las hembras más jóvenes ocuparon el lugar de la madre. Esta sala está dedicada al meollo de la cuestión, ¿no? Veis que se tituló Un futuro con ganaderos y lobos, y tenemos ahí la frase clave, ¿no? Reducir los ataques, un reto para la convivencia. Al final, el lobo, cuando puede, y hay que incidir en esto, cuando no tiene barreras, si tiene presas fáciles, como son los animales domésticos, claro que puede acabar recurriendo a ellas. Nuevamente aquí la contraparte, o el punto que hay que poner es insistir en que tampoco los ataques son algo pues masivo, súper frecuente.
depende mucho del lugar y sobre todo depende, además de la densidad de presas, de esas prácticas de manejo tradicionales, de cómo se hace esa ganadería en el campo abierto, porque es diferente, desde luego, hablar de ganadería extensiva que de intensiva. Donde puede haber una problemática es donde hay lobos y donde hay ganadería en extensivo, no animales en aves, que eso ya pues igual, harina de otro costal. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo en zonas como es, en esas partes que quedan en el mapa sin color verde, en el centro, sur, este peninsular, que llevan décadas los ganaderos sin tener lobos, que al final lo que se pretendía era ponerse las cosas más fáciles, pues este tipo de prácticas, la vigilancia, el estar presente con el ganado, el uso de perros protectores, aquí principalmente se habla de los mastines, eso se ha perdido. Entonces, cuando un solo lobo recoloniza y llega a la Sierra de Gredos mismamente, por poner algo más cercano a vosotros, ¿no? Allí a Ávila, que es donde ahora hay muchísima incidencia de ataques al ganado, solo un lobo pues, puede preparar una buena escabechina y Claro. ahí hace muchos años que nadie recuerda la existencia de lobos. El lobo, digamos, recoloniza más o menos rápido, pero a veces las mentes humanas o nuestras maneras de trabajar vamos más lentos. Desde lo público hay compensaciones económicas. Cuando se constata que un daño ha sido de lobo, hay que incidir en que se pongan medidas preventivas, que se ayude también a recuperar esas medidas a quien quiere dedicarse al ganado, y hay mucha gente que lo hace realmente bien, o se vienen a Zamora a ver cómo se hace aquí. Cómo lo hacen para y cómo luego muchas implementarlo. ganaderías no tienen daños en todo el año o tienen una baja y lo asumen porque saben que es un riesgo que hay ahí, pero hay muchos lugares donde hay gente que no tiene ni padres ni abuelos que lo hayan hecho y nunca han visto cómo se hace ese trabajo. No es solo una cuestión de invertir dinero, recursos, tiempo, sino falta de conocimiento de esa cultura ganadera que en algunos sitios sí que se conserva. Eso Claro, es. que no es matar al lobo, sino poner medidas para que el lobo no se acerque. Eso es. Por ahí va un poco lo que planteamos aquí en el Centro del Lobo, siempre intentando que la gente pues, sea crítica, que reflexionéis y que os pongáis un poco en el lugar de todos, que nos pongamos todos, vaya. Y también un poco el papel de cada persona como consumidores. Al final, muchas veces el sentir del ganadero, de los agricultores, de la gente que trabaja la tierra, es que no se remunera justamente su trabajo. Y esto, cuando se habla del lobo, se acaba rascando y encontrando estas cosas y hablando de precios, de mercados, de políticas, de normas, de burocracia, que no es algo que tenga la culpa el lobo, son problemas comunes a todo el sector que los vas a encontrar en todas las zonas rurales. Y el lobo al final es la punta del iceberg de un montón de problemas que hay debajo de la línea del agua que muchas veces pues cuesta un poquito más, ¿no? Sí, es la punta del iceberg, ¿no? Pero hay más cosas. ¿Y cómo empezasteis en esto? Bueno, yo estudié Ciencias Ambientales, estuve después de acabar la carrera dando un poco de tumbos por ahí por la vida y en el año 2015 entré en prácticas en la empresa que lleva gestionando el centro desde que abrió sus puertas al público. Hacía prácticas tanto en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Zamora como aquí en el Centro del Lobo. En un principio contaban con un equipo de 3 cuidadores, pero bueno, al final fue haciendo falta gente y se ve que caí bien en la empresa, porque además también bueno, hago otras labores administrativas, de oficina, técnicas y simplemente pues aquí me quedé. Fue como una oportunidad cogida un poco al vuelo, no venía realmente buscando nada en particular, solo tenía una experiencia en el sector ambiental aquí en Zamora y desde entonces hasta ahora. Y yo, bueno, pues este centro se abrió en octubre del 2015, pero tenemos ejemplares que tienen ya pues más de 10, 11 años, que antes de llegar aquí pues estuvieron en un centro de Villaralbo. Yo empecé a trabajar en ese centro en enero del año 2012 con alguno de estos lobos y cuando vinieron hacia aquí pues sí nos pidieron al mismo personal que estábamos trabajando con los lobos en Villaralbo si podíamos trabajar con ellos aquí en Robledo. Y bueno, pues la verdad es que para mí estos animales son como mi segunda familia y en cuanto vi la oportunidad pues no me lo pensé y tengo la suerte de llevar pues eso, ya más de 14 años con alguno de estos lobos. Creo que esta visita es una de las más especiales que he vivido. No solo por ver al lobo de cerca, que es mi animal favorito, sino por haberlo podido entender mejor gracias a las personas que trabajan en el centro. Proteger al lobo no es solo salvar una especie, es aprender a convivir con la naturaleza sin destruirla, porque al final cuidar de ellos también dice mucho de quiénes somos nosotros. Nos vemos en la ruta.